Hola, mi nombre es Víctor Basilescu, soy un español romano descendiente y quiero aprovechar que la semana que viene se celebra la cumbre de la OTAN aquí en Madrid y comunicaros un poco parte de los mitos que existen sobre la alianza, entre ellos el mayor mito de todos, que existe un plan de la OTAN para rodear y sofocar a Rusia. Después, hablaros un poco sobre por qué lo que está en juego en el conflicto de Ucrania ahora mismo no es solo Ucrania y los ucranianos, que también es muy importante, sino también los intereses de la alianza. Y finalizar un poco dándose a entender quién tiene mayor credibilidad en toda esta situación, si la OTAN o si la Federación Rusa. Pues bien, en lo que se refiere a los mitos de la OTAN, uno de los más difundidos es que la OTAN es el brazo armado de Estados Unidos. Bueno, si hay algo que no es exactamente eso, porque la OTAN es una alianza militar que está formada por 30 estados y toman sus decisiones de forma unánime. Por lo tanto, si Estados Unidos quiere hacer algo y uno de los restantes 29 no quiere hacerlo, eso no se va a hacer bajo el paraguas de la OTAN. Después, uno de los mitos más comunes, que suele ser repetido bastante estos días, es mirad lo que la OTAN ha hecho en Siria y en Irak. Bueno, pues tengo una sorpresa para muchos de los que verán este vídeo. La OTAN nunca estuvo en Siria y estuvo muy limitadamente en Irak defendiendo la integridad territorial de Turquía ante un posible ataque iraquí. Por lo tanto, podéis borrar las menciones a Siria y a Irak de cualquier crítica hecha a la OTAN. Ahora, si hablamos de víctimas colaterales, y ese es el siguiente mito para muchos, hablar de los bombardeos de Belgrado, de los bombardeos, entre comillas, indiscriminados a Yugoslavia. Bueno, la OTAN tiene como política la reducción de las víctimas colaterales. Y si bien las víctimas colaterales existen lamentablemente como en cualquier conflicto del mundo, no es una política deliberada de la OTAN matar civiles o una política, como se podría decir en el derecho criminal español, de dolo eventual. Es decir, voy a bombardear un área enorme con medios que sé que pueden llevar a la muerte de civiles, pero no me importa. Que si prestamos atención es lo que ha hecho Rusia en Siria y es lo que está haciendo en Ucrania ahora mismo también. Y por supuesto, una nota al pie de todo esto es que teniendo en cuenta que la OTAN está compuesta por 30 estados y que la inmensa mayoría de ellos son democracias liberales, imaginaros el escándalo que supondría estar asesinando civiles. Mientras que por el lado ruso el escrutinio es mínimo, tirando a inexistente. Ahora, otro mito es que la OTAN es una alianza que está dirigida en contra de Rusia. Bueno, la OTAN histórica estuvo pensada como un contrapeso a la URSS y al Pacto de Varsovia, pero desde 1992 el enemigo de la OTAN ya no es la URSS en forma de su estado sucesor, la Federación Rusa. Eso es algo que se ha tratado de fomentar desde el lado ruso porque nos estamos enfrentando a una Rusia irredentista y revanchista. Y ahí es donde entra el mayor mito de todos, el mito de que la OTAN está rodeando y sofocando a Rusia. Amablemente os invito a que toméis un mapa del mundo y a que miréis desde dónde hasta dónde se extiende Rusia. Es prácticamente imposible sofocar o rodear a Rusia. E incluso si tomamos como punto de partida sus ciudades europeas más importantes y sus centros industriales, si tomamos la ampliación de la OTAN, si tomamos los Estados miembros que se han ido sumando a la OTAN, la frontera que hacen con Rusia probablemente no sería mayor de 1000 kilómetros. Y a partir de ahí podemos empezar a discutir sobre hasta qué punto la OTAN ha estado amenazando a Rusia. Y para eso es necesario analizar algo que se llama el despliegue militar. Pues bien, la inmensa mayoría de las veces que se habla sobre ese cerco a Rusia, no se menciona en absoluto
cuántas unidades, de qué ha desplegado la OTAN, dónde y cuándo. Y antes de que Rusia reintrodujese la guerra en territorio europeo, en 2014 con la anexión ilegal e injustificada de Crimea y con la creación de movimientos independentistas y secesionistas en el Donbass que no existían antes de esa crisis, no se puede decir que existía un despliegue de la OTAN. A partir de ese momento existe un despliegue de la OTAN, efectivamente, pero su volumen es nimio comparado con el de las tropas rusas. Es decir, estamos ante un factor de 20-1. Y esas tropas son tropas en base rotacional. Es decir, son prestadas por Estados miembros de la OTAN, vienen, se quedan un número X de días, de meses, de semanas y después se van. No son tropas que estén en absolutamente ninguna condición para amenazar o para invadir territorio ruso, y en ningún momento esa ha sido la intención de la OTAN o de ninguno de sus Estados miembros. Después, cabe hacer mención también a un asunto que he dicho de pasada antes, que son las intenciones irredentistas de Rusia. Bien, desde el discurso de Vladimir Putin en el Foro de Seguridad de Múnich en 2005, queda patente que uno de los objetivos de Rusia es el irredentismo, es decir, recuperar a la minoría rusófona del extranjero. Ahora, yo os pregunto sinceramente, ¿consideráis que porque alguien hable vuestro idioma os pertenece o es propiedad de vuestro Estado? Quiero decir, por ejemplo, si tomamos a la comunidad romanohablante, en Italia y en España, pues en ambos países es cercana o superior al 1.000.000 de personas. Supongamos que Rumanía es un país económicamente más atrasado que España o que Italia, pero que militarmente es más poderoso. Si Rumanía considera que sus ciudadanos, que los ciudadanos rumanohablantes están sufriendo algún tipo de violación de sus derechos fundamentales o algún tipo de persecución, ¿estaría legitimada para bombardear o para atacar España o Italia? Yo creo que todos sabemos la respuesta. Y además, antes de esas intenciones declaradas, Rusia estaba llevando a cabo una guerra brutal en Chechenia que estuvo cercana a la limpieza étnica. Sobre el siguiente punto, de que no se trata solo de Ucrania y de que los intereses de la alianza están en juego, tenemos varios puntos que se podrían llamar de conflicto futuro con Rusia, y esos están basados en las declaradas intenciones irredentistas de Rusia, que se han visto redobladas desde que ha comenzado la criminal e injustificada invasión rusa a Ucrania. Entre ellos, los países bálticos, donde Rusia amenaza con recuperar a la comunidad rusófona. También está el llamado Corredor Suwałki, que permitiría hipotéticamente unir a Bielorrusia con Kaliningrado, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial es una posesión rusa que está físicamente separada del resto de la Federación Rusa. Y el no menos conocido, pero también preocupante ejemplo de las comunidades de lipovinos en el delta del Danubio, en Rumanía. Estos son comunidades que hablan ruso en la intimidad y en público, pero que llevan 300 años sin haber pisado suelo ruso. Es decir, son comunidades que se fueron de Rusia en aquella época por divergencias religiosas entre la Iglesia Ortodoxa rusa y ellos, que han vivido en territorio rumanohablante desde entonces, que no tienen documentos de identidad rusos, pero que por la doctrina de Vladimir Putin, mañana podría decidir que si el curso de la guerra en Ucrania le es favorable, irá a liberar a esos lipovinos que viven en el delta del Danubio. Finalmente, sobre la cuestión de la credibilidad, me gustaría preguntaros sinceramente a quién vais a creer. Si a un país que es un estado mafioso dirigido por un ex jefe del FSB, que antes de serlo fue espía de la KGB, que desayunaba, comía y cenaba desinformación y mentiras, y que ahora mismo
dirige un Estado que se ha vuelto abiertamente fascista, revisionista e irredentista y que es, como mínimo, criminal y como máximo genocida, o bien a una alianza militar que con sus luces y con sus sombras, que podemos estar o no de acuerdo con ella, que podemos criticar sus intervenciones, pero que está compuesta por 30 estados y la mayoría de los cuales son democracias liberales. Y hasta aquí puedo llegar. Un saludo y muchas gracias.